Bienvenidos amigos al segundo video de Leyendo el Libro de Mormón. Mi nombre es Marcelo Díaz, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y he decidido leer todo el Libro de Mormón y grabarlo. Como ya he comentado en el primer video, no soy un buen lector, pero lo voy a hacer de todos modos. En el primer video ya tenemos algunas lecturas, esta partecita, y ahora vamos a proseguir con el testimonio del profeta José Smith. En el video anterior está lo anterior y seguimos con esta parte ahora en este momento. Este es el testimonio de José Smith y después vamos a seguir un poquito más. ¿Ok? Muy bien. El testimonio del profeta José Smith. Las propias palabras del profeta José Smith en cuanto a la aparición del libro de Mormón son las siguientes. En la noche del día 21 de septiembre de 1823 me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía. Cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie y en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta, de única blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo. Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos, un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera los pies, así como las piernas poco más arriba de los tobillos. También tenía descubierto la cabeza y el cuello, y podía darme en cuenta que no llevaba puesta más ropa que esa túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía ver el pecho. No solo tenía su túnica esa blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa, más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la luz brillantez que había en el torno a su persona. Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo, era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, se iba a hablar bien o mal de mí todo el pueblo, entre todo el pueblo. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre las planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su precedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cuando el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, junto con las planchas estaban depositados 2 piedras en aros de plata, los cuales aseguradas en un pectoral formaban lo que se llama Urim y Turim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en días antiguos o anteriores, y que Dios había preparado para la traducción del libro. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas que a él había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no obstante, de enseñarles a nadie, ni pectoral con el Urim y Turim, sino únicamente a aquellos quien se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se manifestó ante mi mente la visión del modo que pude ver lugar donde estaban depositadas, y con tanta claridad y distinción que reconocí el lugar cuando lo visité.
Después de esta comunicación, vi que la luz del cuarto empezaba a juntarse en derredor del personaje que me había estado hablando, y así continuó hasta que el cuarto una vez más quedó a oscuras, excepto exceptuando alrededor de su persona inmediata, cuando de repente vi abrirse algo como un conducto que iba directamente hacia el cielo, y al descender hasta desaparecer por completo, y el cuarto quedó como había estado antes de aparecerse la luz celestial. Me quedé reflexionando sobre la singularidad de la escena y maravillándome grandemente de lo que había dicho este mensajero extraordinario. Cuando en medio de mi meditación de pronto descubrí que mi cuarto empezaba a iluminarse de nuevo. Y en lo que me pareció un instante, al mismo mensajero celestial apareció una vez más al lado de mi cama. Empezó otra vez, me dijo las mismísimas cosas que había relatado en la primera visita, sin la mayor variación, y después de lo cual me informó de grandes juicios que vendrían sobre la tierra, con gran desolación causada por el hombre, la espada y las pestilencias, lo que esos penosos juicios vendrán sobre la tierra en la generación. Habiéndome referido estas cosas, de nuevo ascendió como había hecho anteriormente. Y ya para entonces era tan profunda las impresiones que me había grabado en mi mente, que el sueño se había ido de mis ojos, y yacía dormido por el asombro de lo que había visto y oído. Pero cuál no sería mi sorpresa al ver de nuevo mismo mensajero al lado de mi cama y a oír repasar o repetir las mismas cosas que antes. Añadió una advertencia diciéndome que Satanás procuraría tentarme a causa de la situación indigente de mi familia, de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió y dijo que obtén las planchas no tuviera presente más objeto que glorificar a Dios, y que ningún otro motivo influyera en mí sino la edificación del reino, de lo contrario no podía obtenerlas. Después de esta tercera visita, de nuevo ascendió al cielo como antes. Me quedé meditando en lo extraño de lo que acababa de experimentar, cuando casi inmediatamente después que el mensajero celestial hubo ascendido al cielo, ascendido por tercera vez, cuando el gallo vi que estaba el canto del gallo y vi que estaba amaneciendo, de modo que nuestra conversación debería haber durado toda la noche. Poco después me levanté de mi cama y como costumbre fui a desempeñar las faenas necesarias del día, pero al querer trabajar como estas otras ocasiones, hallé que se me había agotado tan grado las fuerzas que sentía completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que fuese a la casa. Partí de allí con una intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerca para salir del campo en el que estábamos, me acabaron completamente las fuerzas y caí inerte al suelo, y por tiempo no estuve consciente de nada. Lo primero que pude recordar fue una voz que me hablaba, llamándome por mi nombre. Alcé la vista y vi a la altura de mi cabeza al mismo mensajero rodeado de la luz como antes. Entonces me relató otra vez lo que me había referido la noche anterior, y me mandó que fuera a mi padre y le hablara acerca de la visión y mandamientos que había recibido. Obedecí, regresé a donde estaba mi padre, en el campo, y le declaré todo el asunto. Me respondió que era Dios, era de Dios, y me dijo que fuera hiciera lo que el mensajero me había mandado. Salí del campo, fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban depositadas las planchas, y debido a la claridad de la visión que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levantó una colina de tamaño regular y la más elevada de todas de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra
de buen tamaño yacían las planchas depositadas en una caja de piedra. En el centro y por la parte superior, esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de modo que se podía ver la parte céntrica como una superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y definitivamente vi las planchas, el urín y el turín, y el espectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en la que había estado hecha de piedra, colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había 2 piedras puestas transversalmente, y sobre esta descansaban las planchas y otros objetos que la acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado el tiempo de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años. A partir de esa fecha me dijo que debía ir a ese lugar precisamente un año después, y al esperar allí, que había seguido haciéndolo, así que llegara el tiempo para obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudí al fin de cada año, y en esa ocasión encontraba allí el mismo mensajero, y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Por fin llegó el momento de obtener las planchas, el urín y el turín, y el pectoral. El día 22 de septiembre de 1827, habiendo ido a fin de otro año, como de costumbre, al lugar donde estaban depositadas, el mismo mensajero celestial me lo entregó con esta advertencia: que yo sería responsable de ellas, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía, sería desagarriado, pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlas hasta que el mensajero viniera por ellas, entonces sería protegido. Pronto supe por qué había recibido tantos escritos mandatos guardarlos, y porque me había dicho el mensajero que cuando terminara lo que requería de mí, vendría por ellas. Por tanto, no bien se supo que yo los tenía, comenzaron a hacerse las más tenaces esfuerzos por privarme de ellas. Se recurrió a cuanta intratagema se pudo inventar para realizar ese propósito. La persecución llegó a ser más severa y encarnada que antes, y grandes números de personas andaban continuamente al acecho para quitármela, de ser posible. Pero mediante la sabiduría de Dios, permanecieron seguras en mis manos hasta que cumplí con lo que ellos se requirió de mí. Con el mensajero, de conformidad con el arreglo, llegó a ellos. Se los entregué y él los tiene a su cargo hasta el día de hoy, 2 de mayo de 1838. Para una narración más completa, véase José Smith en la historia de la perla de gran precio. La historia antigua, que así salió de la tierra, como la voz de un pueblo que hablaba desde el polvo, fue traducida a un lenguaje moderno, idioma inglés, por el don del Espíritu de Dios. Según la afirmación divino, lo ha atestiguado, y se publicó por primera vez en el mundo en inglés en el año 1830 con el título The Book of Mormon, el libro de Mormón. Muy bien, amigos, este video ha sido hasta aquí. Muchísimas gracias por estar escuchando, por estar mirando y por apoyarnos. Estoy intentando leer un poco cada día mejor. Vamos a ver si lo logramos, pero de todos modos lo vamos a hacer. Espero que les haya gustado este video. Si pueden compartir, dar like para que más personas puedan escucharlo. Quizás alguna persona le pueda servir estos mensajes. Este video yo lo termino en este momento. Espero que sea de su agrado. En el nombre de Jesucristo. Amén.